buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, soy Marta Pérez Juana, soy dietista nutricionista y hoy voy a hablar sobre la salud digestiva y que tiene que ver mucho con la nutrición, obviamente. Una cosa que tengo que decir que es muy importante es que los nutricionistas podemos ayudaros a mejorar vuestra salud digestiva, incluso ayudaros a mejorar la sintomatología que podéis tener, pero sí que es cierto que es algo tan multifactorial que posiblemente si estáis viendo esto y estáis buscando respuestas de qué os pasa, os tengan que hacer bastantes pruebas y tengáis que poneros en manos pues o de un digestivo, médico digestivo, o de un PNI para que os diagnostiquen y os mediquen o os suplementen con lo que es mejor para vosotros. Al final los dietistas nutricionistas, que a mí me pasa mucho con muchísimos clientes que tienen molestias digestivas, sí que podemos ir variando un poco la alimentación para ver que os sienta bien, que os sienta mal, pero sí que es cierto que sin unas pruebas o sin un diagnóstico es muy difícil eliminar y reducir alimentos de la dieta porque puede ser contraproducente. Entonces, bueno, voy a hablar un poco del tema de la salud digestiva, que creo que es súper interesante, es un tema que está como muy puesto últimamente. Hay mucha gente que tiene molestias y que también el problema principal es que, a no ser que sea una intolerancia a la lactosa, un gluten, yo que sé, un Helicobacter pylori o cosas así, la sanidad pública es como muy difícil y muy lento de diagnosticar, y aparte de que es algo como muy incapacitante, muy doloroso y muy restrictivo a nivel de la persona, porque una persona puede sufrir dolor y molestias durante todo el día o puede estar con un hinchazón brutal, súper molesto, o simplemente pues tener más estreñimiento, menos estreñimiento, diarreas, que bueno, que puede ser muy incapacitante en el día a día y que es muy desesperante que no te diagnostiquen rápido, básicamente. Entonces, sí que es cierto pues que un PNI, un digestivo privado, puede haceros pruebas pagando, por desgracia, que pueden esclarecer muchísimo más las cosas. El caso es que obviamente pues nosotros como nutricionistas os podríamos aconsejar, pero que es más difícil también pues que encontréis un nutricionista más especializado en digestivo. Así que nada, con todo esto vamos a empezar y voy a hablar un poco por encima del tema de la salud digestiva, pero como os digo, súper multifactorial, y si estás viendo esto porque quieres encontrar respuestas a lo que te está pasando, puede que no sea este tu caso y que pues tengas que ponerte en manos de un profesional que te pueda ayudar a ello. Vale, lo primero que quiero hablar es de las digestiones y cómo mejorar nuestras digestiones. ¿Cómo podemos tener una buena digestión? Por ejemplo, el primer paso, masticando bien todos nuestros alimentos, es decir, intentando no engullir y dedicarnos un tiempo sentados a comer. Y esto lo he hablado en el vídeo de la ansiedad por la comida y las señales de hambre y saciedad, y es que si tú tienes que estar al menos unos 15-20 minutos masticando lo suficiente para que nuestro cuerpo dé señales correctas de saciedad al cerebro. Es decir, vale, estoy comiendo, llevo comiendo un rato, estoy masticando, y que por lo tanto se dé esa leptina que nos diga que estamos teniendo saciedad. Y así no tener más ansiedad por la comida, comer más, etc. Obviamente también es importante que las porciones sean en proporción a lo que tú necesitas. Comer excesivo está claro que te va a producir hinchazón, malestar, y que pues no va a ser lo mejor y ni lo más óptimo para tu digestión. Es importante que introduzcamos fibra dietética en la dieta, que viene de frutas, de verduras, que obviamente va a regular un poco el movimiento intestinal. También es importante saber que los alimentos procesados, ya sabemos todos lo que es un alimento procesado, son muchísimo más difíciles de digerir porque tienen pues grasas trans, tienes azúcares, son muy calóricos, entonces es más difícil de procesar. Los alimentos grasos en general son de digestión lenta, entonces tenemos que tener en cuenta que obviamente los alimentos procesados pues incluso más. También algo interesante que podemos incluir para que nuestras digestiones sean pues más livianas, infusiones como pueden ser de hinojo, de jengibre, etcétera, que también pueden ayudarnos a la digestión. Algo también que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho es para mejorar mis digestiones es no beber agua mientras estoy comiendo. Beber agua antes, beber agua después, pero mientras estoy comiendo no, porque sí que es cierto que mi digestión empeora bastante. Y otra cosa muy importante también es que reduzcas el estrés pues para tener buenas digestiones. Vamos a hablar un poco por encima de los problemas digestivos más comunes que suelo ver yo, sobre todo en consulta, y también vamos a hablar un poquito de la dieta baja en FODMAP, que es algo que también utilizo muchas veces en consulta. El primer problema es el síndrome de intestino irritable, que es un trastorno funcional del intestino que puede producir hinchazón, dolor abdominal, problemas para ir al baño. Otro también es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que obviamente pues es todos los ácidos del estómago se suben hasta el esófago y pues es la mítica acidez, pero obviamente pues de una forma más crónica. El estreñimiento, que es la dificultad para ir al baño y hacer nuestras necesidades, y la diarrea, que sería lo opuesto, que serían evacuaciones más frecuentes, más líquidas y que puede ser causada por infecciones o alguna intolerancia. También está la enfermedad inflamatoria intestinal, que igual que la colitis ulcerosa o que la enfermedad de Crohn, consiste en que nuestro sistema digestivo está inflamado, nuestro sistema gastrointestinal está inflamado constantemente, y esto puede dar hinchazón, dolor abdominal crónico. La intolerancia a la lactosa, que como sabemos, cuando nos vamos haciendo mayores vamos haciéndonos más intolerantes a la lactosa, y ya que pues dejamos de tener la enzima lactasa y por lo tanto pues todos los lácteos que tienen lactosa nos sientan mal. Luego está la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune al gluten, que es una proteína que está presente sobre todo en el trigo, la cebada, el centeno, y obviamente pues los intolerantes al gluten o
o los celíacos no pueden consumir nada que contenga gluten. Algo súper común también son los gases y la hinchazón, que normalmente no se sabe ni por dónde viene, alguna bacteria, algún problema. Algo también que se diagnostica como si no costara y no se busca mucho más, el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano. El SIBO es un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado y lo que hace es que pues, se malabsorbe, no se absorbe bien, algunos nutrientes, hinchazón, gases, malestar general. El problema del SIBO es que muchas veces se diagnostica cuando se descartan algunas otras enfermedades y es una enfermedad que se deja como, es como por así decirlo, un bolso lleno de enfermedades en la que tú dices tienes SIBO, que es un sobrecrecimiento bacteriano, tienes diarrea, tienes mala absorción de nutrientes, tienes hinchazón, tienes dolores abdominales y que no hay más. El SIBO se puede tratar con antibióticos, médicos incluso naturales también, con suplementación. Y aquí yo sí que os digo que si os han diagnosticado SIBO, lo más importante es que contactáis con un profesional de la salud un poquito mejor para ayudaros a ver si realmente es SIBO lo que tenéis. Algo también que se está diagnosticando a la mitad de la población, si no me acuerdo, va por ahí el porcentaje, es Helicobacter pylori, que es una bacteria y que pues te mandan un listado enorme también de antibióticos. Muchas veces el problema también de la Helicobacter pylori es que es asintomática en algunas ocasiones y obviamente pues no se diagnostica de la forma correcta cuando se tiene que diagnosticar. Y con todo esto que tenemos los nutricionistas para ayudaros a solucionar o disminuir la sintomatología de todos estos problemas digestivos, pues la dieta baja en FODMAP. No voy a hacer el ridículo aquí y decir lo que significan FODMAP, os lo voy a decir en español, que tienen las mismas siglas. La dieta baja en FODMAP significa fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. La dieta baja en FODMAP reduce de forma temporal los alimentos ricos en carbohidratos fermentables y gradualmente va, como os digo, en 3 fases. Primero se eliminan y por lo tanto estamos alimentándonos de todos aquellos alimentos que no tengan estos carbohidratos fermentables. Entre 2 y 6 semanas estamos sin ningún tipo de estos alimentos, también viendo cómo nos estamos empezando a sentir, si tenemos menos molestias digestivas, si vamos de una forma regular al baño, si tenemos hinchazón o no tenemos hinchazón. Obviamente esta dieta tiene que ser bastante estricta. Después se van reintroduciendo algunos alimentos. De hecho, seguramente que yo lo que hago con mis clientes es ir viendo con qué nos empezamos a sentir mejor y con qué nos empezamos a sentir peor. Es decir, a mí, por ejemplo, me sienta la cebolla o el ajo, pues obviamente te inflama más, te da más gases, y hay otros alimentos que te hacen sentir mejor. Entonces, obviamente ir introduciendo poco a poco todos aquellos alimentos que creas que te van a sentar mejor y los que no. Y si en algún momento tienes un episodio de hinchazón, inflamación o dolor, pues eliminar el alimento que has introducido y introducirlo más tarde, a ver cómo lo sienta. Con todo esto juega obviamente una parte muy importante que es la personalización del plan a cada persona. ¿Cuál es el problema? Sobre todo es que en el médico te pueden diagnosticar síndrome de intestino irritable o cualquier otra enfermedad digestiva o problema digestivo y te mandan una dieta baja en FODMAP. El problema es que te dan un PDF así, una hoja en la que te ponen todos los alimentos que no te puedes comer. En un momento sabes si puedes reintroducirlos, no reintroducirlos, y además que es una dieta que es muy estricta, o sea, te quitan una variedad de alimentos muy grande. Entonces, yo que vosotros, si estáis en este punto y queréis empezar a probar la dieta baja en FODMAP, deberíais de probar, obviamente, con un profesional que haga un plan estricto y que después vayáis reintroduciendo los alimentos. Vamos por el lado bueno y os voy a hablar de los prebióticos y los probióticos. ¿Qué son los prebióticos y los probióticos? ¿Cómo nos pueden ayudar a nuestro sistema digestivo para estar un poquito mejor? Vale, empiezo por los prebióticos. Yo en la universidad me equivocaba todo el rato con el nombre, o sea que si en algún momento lo digo mal, lo siento. Empiezo por los prebióticos. Son alimentos no digeribles que promueven el crecimiento de microorganismos de nuestro sistema digestivo. Es decir, es como darle comida a las bacterias o los microorganismos buenos que tenemos en la barriga, en la tripa, en el sistema digestivo. Obviamente esto es muy bueno porque ayudan al crecimiento, a la actividad de de estos microorganismos, pueden reducir el estreñimiento o la diarrea, también el hinchazón. A nivel digestivo es como ir curando poco a poco tu sistema digestivo, básicamente. Y obviamente os voy a hablar del almidón resistente, que es algo súper top. Me voy a poner aquí el ordenador para que no se me escape nada de lo que quiero decir. La patata y el arroz se pueden convertir en alimentos ricos en almidón resistente, en prebióticos, de una forma súper simple. Simplemente tenemos que cocinar la patata o el arroz o incluso la avena y meterla en la nevera durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, un plato que tiene almidón resistente, una ensalada campera con las patatas que ya están hervidas y han estado durante toda la noche en la nevera, están enfriándose, ¿no? Algo importante que tenemos que saber, o por ejemplo, unas overnight oats, o no sé cómo se dice, bueno, las típicas avenas que se hacen por la noche, en inglés es súper cool decirlo, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Esa típica avena se cocina y después se deja en un frasco y se toma fría también. El arroz también, de una forma muy sencilla para hacer almidón resistente, es igual, cocinarlo, dejarlo en la nevera
y consumirlo o frío, o algo muy importante en nuestros alimentos es calentarlo, se puede volver a calentar, pero no a temperaturas súper altas porque si no fastidiaríamos ese almidón resistente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es muy interesante para cuidar nuestro sistema digestivo? Por ejemplo, platos como una ensalada campera en las que hiervas las patatas, las tienes y luego te haces una ensalada campera con esto, la avena por la mañana, o hacerte un meal prep y dejarte preparado el arroz durante un tiempo en la nevera, que eso crea el almidón resistente, y recalentarlo como mucho o incluso consumirlo en frío. También tiene almidón resistente en las legumbres, ¿vale? Todo eso nos va a ayudar muchísimo a nuestro sistema digestivo. Buscad alimentos que tienen prebióticos y recetas que tienen prebióticos porque os va a alucinar. Los probióticos seguramente que todos lo hemos escuchado aquí porque es el típico suplemento que te mandan los preparadores o los nutricionistas o lo que sea para mejorar tu salud digestiva. Y como hemos dicho que los prebióticos era comida para los microorganismos que hay en nuestro sistema digestivo, los probióticos son los microorganismos buenos que van a estar en nuestro sistema digestivo. Entonces esto es súper importante para la salud digestiva, para la salud inmunológica, para un montón de cosas, para reconstruir y reestructurar nuestro sistema digestivo, todo. Por ejemplo, súper interesante cuando te mandan un antibiótico porque tienes infección de orina y te dice el farmacéutico y después tómate esto y son los probióticos. Pues es importante. ¿Y por qué? Porque los antibióticos obviamente te van a fastidiar muchísimo el sistema digestivo y es muy importante que lo reestructures de alguna forma. Es algo súper común que las personas que se tratan con Helicobacter pylori tengan que tomarse durante mucho tiempo antibióticos y esto les hace de repente tener el sistema digestivo muchísimo peor porque te lo fastidia más. Antes tenía Helicobacter pylori, me hinchaba y me ponía mala porque tenía la tripa mal y todo, y ahora no tengo la Helicobacter pylori pero tengo el sistema digestivo hecho un cuadro porque está tomando antibióticos durante un montón de semanas. Eso pasa. Entonces, es importante que con probióticos, prebióticos, cuidemos nuestro sistema digestivo. ¿Qué tienen probióticos? Alimentos naturales que tienen probióticos, el yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi, el tem y obviamente suplementos de probióticos. ¿Cuál es el problema de los probióticos? El problema de los probióticos es que hay tantas cepas de microorganismos que nuestro sistema digestivo necesita, cuál es el que necesita nuestro sistema digestivo. Entonces esto es algo como muy complicado, ¿no? En las tiendas de suplementación venderán unos, venderán otros, depende del que te compres será mejor o peor. Entonces, desde mi punto de vista como nutricionista, ¿qué suplemento recomiendo para el sistema digestivo? Pues obviamente la suplementación con probióticos y el tema de los prebióticos es muy interesante, que si me estás escuchando, eres cliente mío y me estás diciendo, hostia, pues esto Marta no me lo había dicho, pues ya lo sabes, ahora en verano sobre todo hay que aprovechar para, por ejemplo, haceros ensaladas camperas con las patatas, etc. También están las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas lo que hacen al final es la misma función que puede hacer nuestro cuerpo general. Es esas enzimas descomponen los alimentos cuando los comemos, pues si tienes dificultades para digerir, para la digestión, por ejemplo, sales a comer por ahí y quieres una ayuda extra para hacer una buena digestión, enzimas digestivas pueden ser interesantes. La glutamina, L-glutamina, en sabor neutro siempre, porque si no estamos metiendo edulcorantes, si no sería como muy óptimo, sería un poco contraproducente, es un aminoácido que también nos puede ayudar a mantener la integridad del revestimiento del intestino. Entonces, yo por ejemplo, es un suplemento que sí que añado cuando alguien me dice, tengo molestias, no sé muy bien de dónde puede venir, se están haciendo pruebas, pero mientras están haciendo pruebas le mando L-glutamina porque sí que es cierto que puede mejorar y ayudar a el hinchazón, a las molestias digestivas, al dolor abdominal y a la absorción también de esos nutrientes que a lo mejor no estás teniendo. También algo muy importante, por ejemplo, el omega 3, que pues también a veces los suplementos, sobre todo cuando tenemos pues mucha inflamación y no sabemos de dónde viene, es un antiinflamatorio súper potente y que si las personas no están consumiendo lo suficiente pescado azul, que puede ser las sardinas, la caballa o el salmón, pues es interesante introducirlo. Y después cosas un poco más que dices, a lo mejor no son suplementos, pero pues a lo mejor alguna infusión de hinojo, alguna infusión de jengibre, añadir especias en las comidas como la cúrcuma, la pimienta negra, que también nos podemos suplementar con ella, y obviamente meter suficiente fibra en la alimentación, pero no pasarnos con la fibra porque puede ser contraproducente. Y para no romper la racha que estaba teniendo, me metí en Amazon para ver cuáles eran los suplementos más vendidos a nivel de salud digestiva. Encontré que eran las enzimas, los probióticos, lo de siempre, pero sí que es cierto que estaba la lactasa, que es algo muy interesante, y es que la lactasa es la enzima que hace que hemos dejado de tener todos los que somos intolerantes a la lactosa. Yo no sé si soy intolerante a la lactosa o no, pero a mí la leche no me sienta muy bien. Entonces, si quieres salir, por ejemplo, a un italiano, si te quieres ir por ahí a comer libremente y quieres consumir lácteos, sabiendo que a lo mejor te van a sentar un poco mal, por ejemplo, en mi caso, que yo no tengo, pero debería de comprármela cada vez que vamos a un italiano, que además me encanta, que te sale acné, que no sé qué, que para arriba, que para abajo, la lactasa es una pastilla que te tomas y al final, quieres que no, pues es esa enzima que te va a ayudar pues a digerir la lactosa. Y solo quería decirlo pues también porque si a lo mejor eres intolerante a la lactosa y tienes molestias, es interesante comentártelo para que puedas salir a comer por ahí de una forma un poco más libre o que por lo menos luego no te encuentres tan mal. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, no sé si os habrá ayudado mucho o no. Como os digo, es algo súper multifactorial, es muy
complicado de diagnosticar y sobre todo yo, por ejemplo, tengo la suerte de estar con mucha gente, de tratar con clientes que, por ejemplo, la glutamina les viene súper bien y les ayuda un montón y se encuentran mucho mejor, que luego a lo mejor otras personas no se encuentran también con la glutamina, pero les mandas, por ejemplo, el tema de las enzimas y también se encuentran un poquito mejor, o hace estas recetas, estas técnicas para mejorar a nivel digestivo. Entonces, bueno, espero que os hayan gustado estos tips, espero que os hayan ayudado. Quiero mucho, gracias por verme, adiós.